Este es el día que hizo el Señor, nos gozamos, nos alegramos en Él. El día de hoy estaremos viendo un mensaje muy especial a través de canales muy especiales. El mensaje de hoy se llama El mejor negocio de tu vida. Cuando uno piensa en el mejor negocio de la vida de uno tiene que pensar con quién hace ese negocio y qué negocio es el que va a hacer. Cuando nosotros pensamos en eso, de repente pensamos solamente en que en todo negocio hay que hacer una inversión, hay que invertir. Y es cierto, hay que invertir. A veces, cuando pensamos en la palabra invertir, pensamos en las palabras invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir dinero. Y es cierto, todo esto hay que hacerlo cuando uno quiere hacer un negocio y quiere invertir. Pero estamos hablando de una inversión mayor y un negocio mayor, porque estamos hablando del mejor negocio de tu vida. Y la palabra invertir también implica voltear. De repente, cuando uno quiere hacer el mejor negocio de su vida, uno lo que tiene que hacer es voltear. O sea, lo que estaba arriba ponerlo abajo y lo que estaba abajo arriba. Lo que estaba negro ponerlo blanco y lo que estaba en lo oscuro ponerlo en la luz. Entonces, cuando estamos hablando del mejor negocio, hace falta a veces voltear algo, voltear, cambiar, girarlo completamente. Y definitivamente cuando uno quiere hacer esto, hablando del mejor negocio, lo que tiene que invertir es el corazón, el mismo corazón. Dios ha hecho una inversión sobrenatural para nosotros, algo sobrenatural. Él ha hecho algo porque sabe que Él quiere que tengamos el gran negocio de nuestra vida, un negocio que nos produce vida eterna, un negocio que nos produce vida abundante. Nosotros tenemos que invertir nuestro corazón, esto es cambiarlo, girarlo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no sea un corazón autodestructivo, un corazón que boicotea la bendición que Dios nos quiere dar y que Dios quiere hacer. Invierte completamente, hagamos una inversión total, invierte tu vida. Te invito a que inviertas con Dios en Cristo Jesús. Él pone a Cristo Jesús en la cruz del Calvario como una inversión, esperando hacer un gran negocio contigo en el buen sentido de la palabra, pero también espera que tú inviertas tu corazón. Escucharás un mensaje el día de hoy presentado por 5 personas que Dios va a usar en forma sobrenatural, que ellos han hecho una gran inversión y sus vidas están siendo completamente fructíferas para la gloria de Dios. Dios les bendiga, les saludo desde Oregon. Estaré compartiendo en un rato más en una iglesia. Bendiciones para todos, nos vemos pronto. Pues hoy me tocó hablar sobre un tema que se llama Hasta la última gota. Para dar introducción les voy a contar una historia. Es de un niño y un árbol. Ellos eran muy amigos, eran mejores amigos. Entonces el niño, cuando era pequeño, cuando era muy niño, entonces se iba a jugar con el árbol, a jugar juegos imaginarios, y agarraba las hojas del árbol y el árbol se sentía muy feliz con eso. El niño fue creciendo y se fue distanciando del árbol. ¿Por qué? Porque ya no jugaba con el árbol. Entonces él ya quería otras cosas, dinero, cosas materiales. Entonces el árbol se sacó de onda, dijo: hey, ya no viene a jugar conmigo, ya está grande, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dijo el árbol. Entonces le dio frutos, dio manzanas. ¿Para qué? Para que el niño fuera a vender y así obtuviera dinero. El niño siguió creciendo hasta llegar a ser un adulto. El niño ya tenía familia, ya casa, quería construir una casa. Entonces lo que el árbol hizo fue darle sus ramas para que él pudiera construir una casa, y el árbol se sentía feliz. Igual siguió creciendo y el niño ya adulto se desilusionó de la vida. Entonces dijo:
ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir. El árbol se quedó así como, ok, entonces ¿qué puedo hacer para ayudarte? El árbol fue su tronco, este niño adulto ya, hiciera un bote, le dio el tronco. Tiempo después, el adulto ya anciano regresa. Entonces el anciano buscaba un lugar para sentarse, para descansar. El árbol lo que hizo darle su tocón fue como ya lo machetearon, entonces quedó planito las raíces, entonces le dio y ¿sabes qué? Siéntate aquí. Entonces eso fue lo que hizo el árbol y el árbol se sentía feliz porque él le ofreció sus ramas, le ofreció su tronco, le ofreció hasta lo último que le quedaba, el tocón. Entonces esa es la introducción para, para darnos cuenta de que Jesús nos da todo. Jesús o tus familiares o no valoremos lo que Dios o lo que nuestras personas cercanas nos dan. A veces necesitamos valorar lo que realmente Dios nos da, valorar lo que lo que nuestra mamá, nuestros hijos nos dan, porque puede que ellos estén haciendo un sacrificio muy grande como los de este árbol. Entonces les digo, el Señor Dios dio todo por nosotros en la crucifixión. Entonces 7 gotas de su sangre, cada una tiene diferente propósito específico. Yo les voy a... La primera es la sangre que brotó a través de su sudor. En la noche cuando Jesús fue entregado, para la crucifixión, sabemos que fue Judas quien lo traicionó. Momentos antes él subió al monte de los olivos junto con sus discípulos y les dijo, vamos a orar con intensidad para que no caigamos en tentación. Entonces subió al monte de los olivos junto con sus discípulos y se distanció de ellos. Entonces Jesús empezó con frustración, con desespero, que él ya sabía que se aproximaba su muerte. Empezó a sudar esa sangre que brotó a través de su sudor, y ese sudor paga el precio para sanar todas las heridas, para la angustia, para el dolor, para la desesperanza. Jesús murió para que pudiéramos vivir confiados y en paz. Viene en Lucas 22:42, donde dice que él oraba y decía que no sea, o sea, él tenía miedo de que iba a morir, él tenía miedo de que iba a ser crucificado, que lo iban a clavar en una cruz. Entonces él tenía miedo, pero él se sometió y dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces eso es la sangre que brotó a través de su sudor. Viene en Lucas 22:42. El segundo o propósito específico fue la sangre que brotó a través de la corona de espinas. Sabemos que ya lo agarraron y ya lo llevaron a que lo hicieran eso de la cruz, ¿no? Entonces le pusieron una corona de espinas. Esta corona de espinas fueron las de sangre que le cayó de su cabeza, y dice que esta gota es para sanar la maldición que había sobre la tierra por causa del pecado de Adán. Sabemos que la mujer le dio la manzana a Adán y él la comió. Entonces Dios le había dicho que no podía comer de ese fruto. Entonces estas gotas son para que permitan ahora, para que nosotros podamos vivir bendición y prosperidad. Estos 2 puntos me tocaron. A veces hay problemas, hay
problemas muy graves y nosotros nos sentimos como estancados, nos sentimos como atados a algo que no podemos sobrepasar. Y hay que tener confianza y tener fe en Dios, porque sinceramente, aunque nosotros no necesitamos, por ejemplo, en mi vida, yo siempre he orado por mi familia. Yo desde los 6 años empecé a ir solo a la iglesia. Me invitaron los niños, me dijeron, hey, vamos a la iglesia. Y yo, bueno, ya fui, y ya desde los 6 años, mi familia, mi mamá y mi hermana se echó para atrás. Entonces ahorita en mi casa soy el único que va a la iglesia. Desde los 8 años empecé a tocar la batería, sin apoyo de mi mamá, sin apoyo de nadie, de mis papás, de mi hermana. Al contrario, yo iba en 4.º año de primaria, y yo bajé mis calificaciones. ¿Por qué? Porque el niño iba a las 8 de la mañana y ahí me la pasaba ensayando. Entonces yo creo en Dios, que mi familia va a estar aquí conmigo, y Dios va a ser el que va a hacer su voluntad, y yo espero solo en Él, oro, y eso es todo por mi parte. Según yo iba a ser la 4ª y me cambiaron de... No, por esto, y marcaban todos sus errores. Entonces yo ya estaba harta, dije, yo necesito, un cambio, me va bien y todo, pero cámbiame. Dios me lleva a un trabajo donde el giro es la ontología igual, pero es completamente diferente. Es una asociación civil donde el trabajo, más que ser, claro, ejerces como profesionista, pero buscamos ayudar a la gente. Yo de tener pacientes que venían desde Canadá, que podían viajar desde Carolina del Norte, que venían de todas partes del mundo. Ahora mi trabajo es atender a la gente que trabaja en un semáforo, mi trabajo es atender a gente drogadicta. Vamos a centros de rehabilitación con mujeres, con hombres, y Dios me trabaja en este lugar. Y todo estaba perfecto, a mí me encantaba. Me acuerdo cuando me entrevistaron, dije, Isabel, nunca había tenido una entrevista tan curada, me hago mi carrera, pero ahora hago más porque voy a ayudar. Y estaba súper emocionada y todo. Y la primera semana dije, wow, qué curada. Llega la segunda semana, y a mitad de esa semana me habla mi jefe y me dice, de hecho mi mamá no sabe esto, se lo entero ahorita, me dice, doctora, quiero decirle que estamos muy contentos con su trabajo y todo, pero te tengo que recortar el sueldo. Y yo así dije, ¿what? ¿Por qué? Si yo me cambié porque pues me gustaba más, estaba más cerca, iba a trabajar menos, el salario pues era el mismo. ¿Y cuántas veces de aquí has llegado hoy a tu trabajo y te dicen, hey, te vamos a bajar tu sueldo? Del árbol, porque en la historia del árbol, por cada mutilación que tenía estaba feliz. Y ahora yo, que era ese árbol mutilado, yo no estaba feliz. Y en un momento me encuentro estar como el pueblo de Israel, deseando decir, al menos los latigazos de Egipto eran buenos, cuando le decían a Moisés. Pero Dios me dice, hey, estás siendo mutilada, no te quedes en lo que estás perdiendo. Así como el árbol recibió una mutilación, pero cubría una necesidad. Y yo me identifiqué y dijo, salario, pero busca qué necesidad vas a cubrir ante esa mutilación. En ese momento olvidé esa. De repente Dios traía a mi mente y decía, bueno, ¿cuál es mi necesidad? Y en ese momento empecé a recordar a los jóvenes, y me acordé de un muchacho que se llama Zach, que tiene 21 años y que iba a hacer la rehabilitación drogadicta. Y recordaba cómo les ayudaba, y ellos se contaban. Y después recordé a americanas que están aquí arriba en la Azteca, en un centro de rehabilitación. Lo feo que se siente que tú llegues a dar consulta y que las veas bajar, quebradas, como se les dice ahora con esos términos, sangradas de su... Y veo ahora y digo, comparo esa mutilación que Dios me estaba haciendo como a ese árbol contra la mutilación que Jesús sufrió en la crucifixión. Willy nos mencionaba ahorita que a través de su sudor, a través de la corona de espinos, a través de su barba, cuando él quedó deforme en su rostro, pero él estaba siendo mutilado en ese aspecto, pero era una representación para que nosotros en un futuro encontráramos esa identidad. La mutilación que él sufrió a través de sus pies, que fue para encaminar nuestra vida con un propósito. La mutilación que él recibió en su espalda, pero el propósito era librarte de la enfermedad. La mutilación que él sufrió en sus manos,
pero era para quitarte malos hábitos y empezar a activar en ti los dones espirituales que tú tienes. ¿Sabes? La ciencia se ha encargado de que cuando estaba haciendo eso, yo me acordaba que la gente decía, no, es que es importante que no, a Jesús no lo clavaron en la mano, fue aquí abajo. O te empiezan a decir, no, los pies no estaban cruzados, no importa cómo lo ha sido, la ciencia lo quiere hacer para que tú entiendas cuán doloroso fue. Y sí es cierto, yo no escatimo el dolor que Jesús pudo haber sentido al estar colgados a sus manos, sin soporte en sus pies, con la espalda. Pero ¿sabes qué? Hay que entender cómo Jesús vivió la crucifixión. Y sí es cierto, Él fue mutilado de muchas maneras, pero Él veía que cada mutilación estaba cubriendo la necesidad que cada uno de nosotros ahora tenemos. Y nosotros tenemos que aprender a entender la crucifixión como Jesús la entendió. Como estábamos cantando hace ratito, o sea, llena mis ojos de majestad para que lo único que pueda ver sea a través de ti, únicamente a ti, servirte a ti. Y por último, explotó el corazón de Jesús. Por último, explotó su corazón para que tú y yo pudiéramos ser sanos. El padre mutiló a su hijo porque veía una necesidad, y esa necesidad era restaurar el propósito inicial que él había tenido y que él había perdido en el huerto del Edén cuando Adán fracasó. Cuando yo entendí esto, dije, Dios, desde hace 3 semanas tú me habías preparado para esto, para poder entender el mensaje de la cruz como tú no lo has dado. Nuestra mutilación, en mi caso, la económica que hicieron en mi trabajo, a lo mejor tú tienes una diferente mutilación, pero siempre es para redimir algo. Digo, Dios, tú perdiste tus manos, miran propósito y no nada más arreglar bocas, agregar un lugar a gente que tenga dinero, sino realmente a gente que está necesitada. Has encaminado mis pies, aunque he brincado de 3 trabajos, pero Dios, eso que tú sufriste al clavar tus pies en la cruz, han ayudado a que mis pasos vayan en buena dirección y servir, como cantábamos hace ratito, que nuestra profesión, que todo lo que tú eres, tú puedas ver a Jesús a través de él. Y el mensaje termina, el que nos mandó el pastor, dice, tal vez digas que mi corazón está herido, mi alma está hecha a pedazos, mis heridas son profundas, pero Jesús te dice, mi corazón explotó para que el tuyo sanara, para restaurar tus emociones. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Si regresas a mí, a partir de hoy estaré completamente diferente. Y yo le doy gracias a Dios porque esta semana que pasó fue la última de mi recorte de sueldo, y esta semana empiezo con mi sueldo normal. Y yo digo, Dios, tú me preparaste para esto. No fue la pérdida, dije, tengo una boda que pagar, tengo muchas cosas que hacer ahorita, me estás quitando eso, pero Dios quería enseñarme y hablarme de su tremendo amor y del acto de la crucifixión a través de esto. Dios les bendiga. Voy a hablar. Jesús toma nuestro lugar. Voy a enfocarme en eso para el tiempo. Durante la historia de la humanidad, desde que se forma la humanidad, hemos visto cómo Dios ha querido tener una relación con nosotros. Siempre. Desde que la persona Dios quiere tratar con nosotros. Y Él hace al hombre y crea algo para que Él viviera feliz. Donde el hombre y su presencia pudieran convivir. Que siempre Dios está buscando una manera de reconciliar a su pueblo con su presencia. Entonces pasa lo del Edén y luego viene otro y vienen pues ¿qué hacemos? Pues los sacrificios. ¿Sabes qué? Bueno, si el pueblo la regó, pues agarra un cordero y ofrece un sacrificio, les pone una serie de reglas para hacerlo, y de esa manera voy a limpiar yo los pecados del pueblo. Y entonces sí, el pueblo empieza a hacer eso. Pero después, como siempre, el pueblo la empieza a regar otra vez. ¿Quién les da de comer? Pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia, se ha rebelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano.
de pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie les ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite, se han quedado sin fuerzas. Bueno, Dios está diciendo, dice, es que ya estoy enfadado. O sea, ¿qué más tengo que hacer para que entiendas que yo soy tu Dios, que yo quiero traerte bien, que a pesar de que te traigo bien, tú vuelves a rebelarte? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿y qué hace el pueblo? Pues ponen un becerro ahí para adorar. O sea, ¿cómo? Y más adelante, le voy a leer, esto lo tengo que leer porque me encantó. Dice, ustedes que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra, escúchenme bien y atiendan a lo que Dios les dice. Dios les advierte. ¿Por qué me traen tantos animales? Está hablando de los sacrificios. ¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de estas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les pedí que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Para mí esas ofrendas no tienen valor. No quiero que me traigan. Yo no me pienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y la luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Dice, ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya, vamos a discutir en serio, a ponernos a cuentas, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. No sé si para usted fue impresionante, pero para mí, yo dije, wow, yo he leído muchas veces pedazos y todo eso, y sé que dice obediencia quiero y no sacrificio, pero sabes que nunca lo había leído con este detenimiento. Y es que Dios te dice, sabes que ya estoy enfadado de que estés pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo perdón. Quiero que cambies, quiero que tengas una relación conmigo para que no estés nada más volviendo a lo mismo. Búscame y yo te voy a transformar. Pero el pueblo de Israel no entendía eso. Entonces volvían a lo mismo. Y Dios dijo, entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo, voy a tener que enviar a mi hijo para que les muestre cómo es. Y un cordero, a mi hijo lo voy a convertir en un cordero. Pero van a conocer el verdadero valor de lo que significaba el cordero. La sangre del cordero limpiaba al pueblo, pero esta vez Dios dijo, voy a mandar a alguien que su sangre limpie por la eternidad. Voy a hacer un sacrificio que alcance por los siglos, de tal forma que nos alcanzara a nosotros también. Entonces, para mí fue impresionante. Y habla la lectura que nos dieron. Dice que en Japón, en uno de los terremotos, estaban los brigadistas ahí, y entre los escombros estaba una mujer tirada ahí. Entonces que se veía que estaba muerta. Entonces los brigadistas, se avienta uno, se arriesga ahí y mueve a la mujer. Y al mover a la mujer se dan cuenta que hay un bebé abajo de ella. El bebé estaba vivo, de meses. Dicen que en el celular decía ahí un mensaje que decía que ella lo amaba y que había dado su vida por él para que él fuera feliz. Entonces, algo más o menos es lo que sucede con Jesús. Jesús viene a este mundo a dar su vida por nosotros. Su vida para nuevamente abrir la puerta que se había cerrado de bendición. Y que nosotros podamos tener acceso a la bendición que fue desde el principio.
Entonces, cuando Jesús viene, ya casi voy a terminar, nos enseña una forma de amor muy diferente a la que nosotros tenemos. Y puedo decir tenemos porque es así. Dios viene, hace todo perfecto y de todos modos le negamos y lo crucificamos. Y yo casi puedo decir que sí, porque cuando hablamos de historia todos decimos, sí, esa gente que zarra. ¿A poco no? Cuando dicen, no, y Jesús les hacía milagros y esto, y nosotros decimos, no, hombre, qué gachos son esos. Pero la realidad de las cosas es que si Jesús hubiera estado en este tiempo, probablemente el final de eso no hubiera sido diferente. Es nuestra naturaleza. Como que Dios te acerca y tú quieres salirte. Y ver en nuestra vida. Y yo quiero llegar a esta parte. Y lo voy a decir por mí. Dios se ha acercado a mí, cosas por mí. Y yo en un determinado tiempo me he alejado de Él. Olvidando o no olvidando, pero a veces haciendo menos. A muchos de nosotros Dios nos ha dado cosas bien suaves. Y en determinado momento de necesidad, pero muchas veces como el pueblo de Israel, pues ya me siento bien, vamos para atrás. No somos diferentes. Pero Dios nos muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por ti. Y Él te dice, mi sangre cubre cualquier cantidad de pecados. Pero como podemos ver, no se trata de venir y decir, Dios, perdóname, perdóname, y volver atrás. Y Dios, perdóname, perdóname. Porque es semejante a los sacrificios. Y usted dice, ven y vamos a ponernos a cuentas. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Muestra un amor. Creo que, si no me equivoco, es el amor ágape. Un amor incondicional. Dice la Biblia, ciertamente alguien a lo mejor muere por algún justo. Por mi papá, yo soy la vida por mi hermano, yo soy mi vida por tal. Pero tú dieras tu vida por alguien que te aborrece, alguien que te maltrata. ¿A poco tú dirías, sí, yo por el ratero que se metió el otro día a la casa y ahorita está en el hospital, voy a ir a dar mi vida por él? Me quitan el corazón para que se lo pongan a él. ¿A poco sí? Hace poco leía algo sobre Barrabás y se me hizo impresionante porque dice, Barrabás nos representa a veces a nosotros. Y Jesús, aún con él ahí a un lado, Dios lo amó y Dios dio su vida por él. Entonces, iglesia, yo los invito a que busquemos acercarnos a Jesús. Dejar de ser religioso, dejar de ser, voy a la iglesia porque es domingo. Y buscar una relación donde Dios realmente haga sentir y nos muestre ese amor que plasma ahí. Ese amor incondicional que venció todas las barreras. Decía Willy, él le dio miedo. Y la idea de que Jesús va a ir con todo lo sobrenatural, el poder, no va a sentir dolor. No, la idea que Dios tenía era que va a ir Jesús como tú y como yo y te va a enseñar que se puede. Eso es por eso vino Él, para enseñarte que se puede. Para que no dijeras, no, es que yo no he visto el amor que Dios me pide. Pues cómo, o sea, no se puede. Dijo, te voy a enseñar que se puede. Te voy a enseñar que se puede. Entonces, iglesia, Dios bendiga.
para conocer más acerca de ese amor. Voy a presentar a una chica muy amable, siempre para mí ha sido impresionante cómo te reciben con una sonrisa y es de las primeras personas que vemos ahí al entrar. Entonces es riquísimo que cuando tú llegas a un lugar, llegues y hola, ¿cómo estás? Entonces, Lili, pásale. Eso de que tienen demasiado tiempo de estar escuchando. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el milagro del intercambio y la libertad de los pies en la cruz. Primero, antes, para poder entender el mensaje del día de hoy, yo les voy a contar un ejemplo. Este ejemplo se trata de un programa de televisión que probablemente muchos ya lo hemos visto. Es de Estados Unidos, en el que llega una empresa a la casa de una familia que trae un trasfondo muy difícil, puede ser económico, de salud. Llegan y estas personas por lo regular están muy mal económicamente y las condiciones de sus casas están pues muy mal. Entonces llegan estas personas y lo que hacen es llegar y ofrecerles algo maravilloso en su casa. Lo único que tienen que hacer es autorizar que demoler su casa con casi todo lo que existe adentro de la casa. Entonces, aun y cuando las personas saben que lo que les espera es mucho mejor de lo que tienen, hay personas que realmente dudan y piensan bastante para poder autorizarlo. Entonces, una vez que ellos autorizan esa transformación, ellos se dan cuenta de que llegan a un lugar que les ofrece pues muchísimos beneficios, comodidades, pues muchísimas bendiciones que cualquiera de nosotros quisiera tener. A esta situación que manejan esta empresa, pues podríamos pensar que se le llama un intercambio. Tú me das tu casa que no sirve, yo te voy a dar algo remodelado y que te va a ofrecer y te va a resolver todas las necesidades que tú tienes. Entonces, algo parecido, si lo pasamos al mundo espiritual, algo parecido sucedió en la cruz del Calvario. Y ese intercambio fue planeado por Dios. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que viene Dios y toma toda la maldad que existía en la humanidad y la recae toda esa maldad en Jesús y toma todo lo bueno que Jesús es y nos lo está ofreciendo a nosotros. Entonces, todos sabemos que por el pecado de la humanidad se levantó un decreto de muerte en contra de todos nosotros. Entonces, cuando Dios obviamente sabe todo esto, Él obviamente lo sabe todo, pero interviene, y la manera en la que Él interviene es usando ese cordero que nos comentaba Gil. Envía a su hijo a morir por nosotros porque iba a ser la manera en la que iba a ser cancelada esa deuda que existía en contra de nosotros. Y de esa manera podríamos obtener una vida en abundancia, así como nos señala en su palabra. Dios toma toda nuestra naturaleza pecadora y rebelde que todavía en ocasiones tenemos, y todo eso lo tomó y lo puso en el cuerpo de Jesús en la cruz. Y todas las bendiciones que le correspondían a Jesús por haber sido la única persona que ha venido a este mundo y ha vivido sin mancha, sin pecado alguno, lo pone a disposición de todos nosotros, solamente si aceptamos ese intercambio. Y lo único que nos está pidiendo Dios a nosotros para poder ser portadores o acreedores de todas esas bendiciones que hay en el mundo espiritual para todos nosotros es que lo dejemos a Él tomar el control de nuestras vidas y dejar que solamente Él vaya delante de nosotros y que Él vaya guiando nuestros pasos. Lo único que nos pide a nosotros, y por eso se me hace como que es lo que estas personas que tenían lo malo y no querían dejar eso que ya tenían y dudaban todavía, yo pienso que aún a nosotros nos pasa cuando el Señor dice: deja todo lo que vienes arrastrando, deja tu vieja naturaleza, porque mira todo lo que tengo para ti. Y aún así dudamos, porque estamos tan acostumbrados a traer nuestro costal que, ay, es que, y si dejo eso, y es que si a lo mejor no es tan bueno
como decía ahorita Maya, como el pueblo de Israel. O sea, ¿sabes qué? Pero ¿qué es lo que podemos recibir una vez que damos ese paso de fe y tomamos esa decisión? O sea, son innumerables cosas lo que podemos recibir, pero podemos recibir vida eterna, salvación. Al enfermo le da sanidad, te da riqueza, prosperidad. O sea, la lista puede continuar, pero lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión. Y aparte no podemos recibir algo si no estamos dispuestos a dejar atrás nuestra vieja naturaleza. Es como, yo sé que algunas mujeres, bueno, lo más seguro es que soy yo nada más. Cuando quiero limpiar el closet, dicen que si quieres cosas nuevas, limpies el closet para que quepa lo nuevo. Pero agarras algo y, ay, es que este sí me va a quedar. Ay, es que este me lo regaló. O sea, dale chance, limpia, para que pueda ser llenado con lo que realmente vale la pena. O sea, el amor de Jesús por nosotros fue tan grande, de verdad, que aún sabiendo nuestra naturaleza pecaminosa, porque aún y cuando sabemos lo que tenemos y lo que podemos tener, seguimos fallando, así como decía Gil. Entonces, fue tanto su amor que Él quería que viviéramos libres de ataduras, que Él prefirió morir en la cruz por nosotros. Y aún sabiendo lo que le esperaba, porque yo creo que no hubiera habido un ser humano que hubiera soportado ese sacrificio, porque decía aquí en la lectura que nos dieron que hasta respirar le dolía. O sea, fue capaz de pasar. A mí qué me importa si le clavaron la mano, si le clavaron abajo, si le clavaron el pie en donde hayan dicho la ciencia. O sea, yo no hubiera soportado ni eso. O sea, me dicen que hasta respirar le dolía y lo hizo por mí. Y aún nada más para que les quede un poquito más claro, les voy a dar otra historia. En la antigüedad era muy común, era normal que hubiera ventas de esclavos. Y en una ocasión hay una historia en la que esas ventas de esclavos se llevaban a cabo en plazas públicas de los pueblos, de las grandes ciudades. Y en una ocasión hubo un hombre de negocios que iba pasando, llega a la venta de esclavos, ve a una mujer hermosa que estaba en venta como esclava. Entonces llega y la compra. Entonces ya se imagina el sentimiento de esa mujer al momento de que se sabe comprada de ese hombre. Porque a final de cuentas los esclavos no tenían voz, lo que pasara con ellos no se podían quejar, no podían decir nada porque esa persona había pagado un precio y esta persona podía hacer lo que se le ocurriera, lo que le pasara por la cabeza. Entonces esta mujer, yo me imagino que se llenó de miedo, de terror, incertidumbre, no sé. Entonces al momento de que llega, que llegan y se la entregan al hombre con esa impotencia, la primera reacción de esa mujer es agarrar y lo escupe en la cara. Y lejos de que este hombre haya reaccionado de forma violenta, porque a final de cuentas era su derecho, porque con la esclava podía hacer lo que quisiera. Lo único que hizo el hombre fue tomar un pañuelo y limpiarse la cara. Acto seguido, agarró el papel que le había dado a este hombre, era como un certificado de propiedad, no sé, que era algo que le daba el derecho legal de hacer lo que quisiera con esta esclava. Agarra y se lo da y le dice: eres dueña de tu destino. Se da la vuelta y se va. Y yo me pongo en los pies de esa mujer y digo, yo me hubiera quedado en shock, porque cuenta la historia que inmediatamente después va detrás del hombre, lo alcanza y humildemente le pide que le permita servirle, que le permita permanecer a su lado. Entonces, si lo pasamos a nuestra vida espiritual, me imaginaba yo como que esos esclavos éramos todos nosotros, toda la humanidad, enfrente esperando a ver quién era capaz de dar un peso por nosotros. Y en eso va pasando Jesús y encontramos que somos agradables para Él, y viene y Él paga el precio. Él dice: sabes que yo los compro, pero Él no va a pagar con dinero. Él vino y pagó por algo más grande que tiene cualquier persona, que fue su vida. Su sangre fue el precio. Y ya supimos lo que vale su sangre, qué es lo que cuesta cada gota de sangre que Él derramó antes de ir a la cruz.
todo lo que podemos recibir por cada gota de sangre derramada. Entonces, Él acepta el precio, va, muere en la cruz, vence a la muerte, resucita. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese decreto que había en contra de nosotros quedó cancelado. Y hagan de cuenta que viene Jesús con nosotros y nos dice: aquí está, eres dueño de tu destino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr a nuestra libertad, esa que el mundo nos da, o realmente vamos a sentirnos tan llenos de ese amor que vamos a ir humildemente a decirle: Señor, permíteme permanecer contigo, permíteme servirte. Y aquí la única situación indispensable es que si deseamos realmente experimentar ese amor, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, lo único que tenemos que hacer es reconocer que su sacrificio fue tan grande, y reconocer que todo lo que tenemos nosotros, todo lo que hemos adquirido, podamos imaginar, es gracias a que Él pagó y a que Él lo ha proveído para nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestro trabajo. Entonces, yo sí los dejo el día de hoy con eso, de que ¿qué es lo que vamos a hacer con ese sacrificio, con ese negocio? Creo que el precio más grande ya se pagó y nada más nosotros tenemos que venir a aceptar ese precio y darle gracias a Dios y poner solamente lo mínimo que nos pide Dios, que es reconocer que Él es el que guía nuestra vida y dejar que Él tome el control por completo. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Nuestro pastor economista, que todo lo involucra en el negocio, ¿no? Y él pone muchos ejemplos. Durante todo el tiempo que he estado aquí, él siempre trata de todos sus estudios ponernos en el reino de Dios para nosotros, y que entendamos que la mejor inversión es el reino de Dios. Esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Si nosotros no estamos acostumbrados a estar en un reino, nos gobierna un presidente y no tenemos muchas veces ni la idea de lo que es un reino. ¿Alguien sabe por aquí qué es un reino? ¿Qué es un rey? ¿Cómo predomina? Pues ahí va más o menos. El reino de Dios, o el reino del cielo de Dios, está mandado por Dios, pero puso a su Hijo como Rey y Salvador para nosotros. Entonces Dios está dividido, bueno, pues no está dividido, son tres cosas nada más, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios, es una Trinidad. Ese es un paréntesis más o menos para que los que somos nuevos entendamos. Y los seres humanos somos trino. Ese es nuestro trino. Nosotros somos un hombre, somos una humanidad. Entonces somos tres, pero somos sí o no. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y el Padre tiene un propósito, el Espíritu, Jesús tiene un propósito que es el Hijo, y el Espíritu Santo tiene también su propósito. También nosotros como humanos, nuestro espíritu debe estar conectado con Dios, que tiene un propósito. Nuestra alma, que está en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, está en el alma. Y el cuerpo nada más son los 5 sentidos. Entonces cada uno de nosotros también tiene un propósito igual. Entonces nosotros estamos hablando de Jesús, que es el Hijo, que Dios lo puso en el reino de Dios como Rey y Salvador. Y Jesús nos invita a nosotros a gobernar con Él. Así se estipula el reino de Dios, con todas sus leyes, con todos sus estatutos y todas sus provisiones. Manejándolo, lo que hemos platicado ahorita, que es la cruz. Para hacer algo más descriptible, Charles Spurgeon, que él fue conocido como el príncipe de los predicadores, más o menos como en 1850. Él nos platica que todo lo que Jesús hizo es basado en su propósito. Por eso Padre lo envió al Hijo para que cumpliese ese propósito. Y uno de esos propósitos es de que nosotros fuéramos salvos y fuéramos perdonados, que todo su pueblo fuera perdonado y tuviera una relación con su Padre.
ya no con un tabernáculo, sino ya directamente uno con el Padre, directamente. Entonces, la puerta del tabernáculo es Jesús. Él es la puerta para entrar al Padre. Sin Jesús no podemos llegar al Padre. Entonces, Charles nos explica que obviamente Jesús cumplió voluntariamente, por amor, cumplió ese sacrificio en la cruz. Y vivió la muerte en cruz, que era lo más vergonzoso y doloroso en aquellos tiempos. Él pagó el precio muy alto, porque cada vez que Jesús fue lastimado, cuando fue chicoteado, cuando cargaba la cruz, iba absorbiendo el pecado del mundo. Cada paso que él daba hacia su propósito, que era la cruz, él iba absorbiendo enfermedades. Dice que de tal grado que parecía monstruo, porque ya tenía lepra, porque iba absorbiendo todo el pecado del mundo hasta llegar a la cruz. Pero viendo como el mejor negocio de nuestra vida, que es el reino de Dios, Dios Padre estaba invirtiendo en su Hijo, porque 750 años atrás Isaías predicó sobre Jesús, profetizó sobre Jesús, y lo vamos a leer. Es Isaías 53:3. Dice así. Estamos hablando en el siglo 8 antes de Cristo, Esto ya estaba predestinado. Dice: despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz se fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que por sus llagas nosotros no tenemos enfermedad alguna. Chequen bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, abrió la boca. El cordero fue llevado al matadero. Puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 750 años antes que esto ocurriera, el profeta Isaías lo dijo de su boca y lo escribió. Desde qué impactante como Padre, como nuestro Dios Padre estaba invirtiendo en los profetas para que esto se pudiera cumplir. Vemos también cómo nuestro pastor día con día nos dice que el mejor negocio es invertirlo en el reino de Dios. Esa es una pequeña parte nada más. Cristo Jesús hizo por nosotros, pero hay mucho de dónde invertir también en el reino de Dios, porque el reino de Dios somos nosotros. Es nuestra semilla del reino de los cielos, y establecerlo aquí. La semana pasada estamos hablando del hijo pródigo, que había el hijo menor que pidió su herencia y el hijo mayor que no la pidió, pero era obediente. Nosotros también tenemos que aprender la obediencia del hijo mayor, respetar a Dios, pero también debemos de pedir nuestra herencia aquí en la tierra, y tener ese descaro, ¿no?, de pedírselo a Dios, porque es una herencia aquí que nos pertenece, que está esperándonos, pero a veces no tenemos la fe para pedirla. Entonces también debemos de aprender del hijo menor, no en inmadurez, sino aprender el atrevimiento que tuvo de pedirle lo que le corresponde. Pero antes de todo eso, tenemos que dar cuentas. Es lo que estamos escuchando ahorita en la cruz del Calvario. Entonces yo los invito a que este día cerremos nuestros ojos y tenemos que rendir cuentas, porque ya no vamos a estar viviendo en el pasado. En el pasado ya no hay nada que conquistar. ¿Qué se tiene que conquistar? El futuro. Y no podemos estar aquí viniendo dando gracias por el pasado. El pasado ya es en nuestra vieja naturaleza. Tenemos un nuevo espíritu. Yo fui un pecador total. Yo viví en el mundo. Apenas voy a cumplir 3 años aquí en la iglesia. El 15 de marzo del 2015 entregué mi vida a Dios.
Y yo ya no pienso lo que hice porque yo creo que eso ya está borrado de mi libro de la vida. Entonces yo los quiero invitar a todos ustedes a que cerremos nuestros ojos, ahorita cerremos nuestros ojos y vamos a rendir cuentas a Dios. Para que el siguiente domingo ya no tengamos nada que ver con esto. De una vez por todas vamos a cerrar ese ciclo. De una vez por todas quiero que ya no tengas a tu mente ese pasado, porque esas cadenas ahorita las vamos a romper y esas paredes se van a caer, así como en Jericó. Todo se va a derrumbar el día de hoy. Quiero que el próximo domingo no vengas con esa carga. Quiero que la dejes ahorita. En el nombre de Cristo, Él ya pagó por nuestro precio. Vamos a romper esa cadena el día de hoy.